nombre es Evelyn Solano Brenes, yo trabajo en el área de conservación Guanacaste como encargada del programa de manejo y conservación de vida silvestre. Para esta charla me va a acompañar el compañero Jorge Gamboa Zamora, que es técnico también del programa de vida silvestre. Vamos a hablarles sobre los impactos de los incendios forestales, sobre la vida silvestre, ¿verdad? Bueno, primero que nada, para nosotros es muy importante definir qué es la vida silvestre, ¿verdad? Muchas veces pensamos que vida silvestre son solo los animales o a veces pensamos también en las plantas, pero en realidad vida silvestre es el conjunto de estos ambos grupos, ¿verdad? En el país existe una definición propia de lo que significa la vida silvestre, ¿verdad? Y son todos aquellos organismos que se encuentran en las condiciones naturales, ¿verdad? Ya sea en el país de forma permanente, es decir, que los tenemos todo el tiempo en el país, o de forma temporal, como por ejemplo las aves migratorias. También son vida silvestre para nosotros. Todos aquellos organismos, tanto animales como plantas, que tenemos en el país, también en las islas, por ejemplo, en la parte continental, en las islas, en los ríos, ¿verdad? Todo eso conforma la vida silvestre, desde el organismo más pequeño hasta el organismo mucho más grande, ¿verdad? Como los grandes mamíferos que tenemos. Entonces es importante que se tenga en cuenta pues esta definición. Igual el concepto de vida silvestre a nivel de país es un poco más amplio porque incluye también especies en cautiverio, especies exóticas declaradas por su país de origen y todos los productos y subproductos que se derivan de esa vida silvestre. Pero para efectos de esta charla vamos a hablar de lo que comúnmente conocemos como flora y fauna, ¿verdad? Entonces, que es importante partir de esto para la charla. Vamos a iniciar dando como unos aspectos básicos sobre qué es un incendio forestal, porque para conocer los impactos o los efectos de los incendios forestales tenemos que conocer un poquito. No sé si todos los participantes están inmersos en el tema de incendios forestales, ¿verdad? Pero entonces siempre es bueno como hacer una pequeña introducción. Un incendio forestal se define como un fuego que se da en los bosques, ¿verdad? Esa es la diferencia de un incendio forestal, uno estructural, ¿verdad? Que se da en los bosques naturales o artificiales, producido por la acción del ser humano o causado por la naturaleza, y que avanza sin ningún control, ocasionando daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. Entonces aquí hay dos componentes muy importantes: que un incendio forestal se da en nuestros bosques, ya sean bosques naturales o plantaciones, que son los artificiales, y que producen efectos dañinos hacia el ambiente o impactos ecológicos sobre la vida silvestre, como lo mencionamos anteriormente. En el tema de incendios forestales manejamos muchos triángulos, ¿verdad? Uno de ellos es el triángulo del fuego. Ustedes lo pueden ver en su presentación, en la presentación. El triángulo del fuego son tres componentes que son los que originan, digamos, un incendio forestal. Tienen que haber tres elementos para que se dé un incendio forestal y son estos tres: el oxígeno, el calor, que en este caso viene representado por una llama, ¿verdad? Y el combustible. Entonces, para el caso de un incendio forestal, el combustible es el bosque, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, necesitamos estos tres componentes para que se genere un incendio forestal. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser, en el caso de los incendios forestales, nuestros bosques, ese combustible que arde, ¿verdad? Tenemos en el bosque hojas, ramitas, ramas grandes, hay animales también, que son los que terminan generando esa combustión para que se dé un incendio forestal. Entonces, definimos combustible forestal como todos aquellos materiales vivos o muertos que pueden arder en el bosque. ¿Y qué puede arder en el bosque? Todo. Realmente todo es propenso, ¿verdad? A que sea un combustible, ¿verdad? Toda la materia orgánica.
Entonces, por ejemplo, en la flora tenemos desde árboles pequeños, árboles medianos, árboles grandes, pastos, ¿verdad? También como la familia de las gramíneas, que ustedes conocen, que es generalmente los pastos como jaragua, king grass, etcétera, ¿verdad? Que hay también. Todas las flores, ¿verdad? Forman parte de la flora, las semillas también, y todo esto puede arder en el bosque, ¿verdad? Puede arder la materia orgánica, puede arder las hojas, la fauna también representa un elemento que puede arder, ¿verdad? Un animal silvestre. En el suelo también tenemos componentes como la materia orgánica que les contaba, está compuesta por un montón de microorganismos muy pequeños que a veces no valoramos o tal vez no pensamos tanto en ellos a la hora de un incendio forestal, pero son súper importantes y la afectación que estos microorganismos sufren después de un incendio forestal o durante un incendio forestal es grandísima, ¿verdad? En ese suelo también hay hongos, ¿verdad? Y hay otros animales pequeños como insectos que también pues se ven afectados. El agua, a pesar de que no está como dentro de la vida silvestre, ¿verdad? También tiene su afectación y ya eso es otra charla, ¿verdad? De la afectación que generan los incendios forestales sobre los recursos hídricos. Vamos a enfocarnos en la flora y la fauna el día de hoy. Vamos a hablar un poco también de microorganismos del suelo y fauna que tenemos en el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este incendio forestal se genera y arrasa el bosque, se producen cambios biológicos, cambios fisiológicos y cambios químicos en el bosque, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ay, nada más, ay, pobrecita los animales. No, pobrecito todo el bosque sufre por los incendios forestales, desde los más pequeños hasta los más grandes, y pensamos que es algo que pasa y se va y no genera más consecuencias, pero no, el bosque dura días, semanas, meses, años en poder recuperarse según el tipo de ecosistema. Ok, vamos entonces a hablar ya propiamente sobre los impactos que se generan en la vida silvestre. Los impactos que se dan están muy relacionados sobre todo con los daños, digamos, la afectación que se genera en los bosques tiene que ver mucho según las repercusiones biológicas, según el daño, ¿verdad? Si un incendio forestal pasa muy rápido, ¿verdad? Si es rápido, si el fuego no es muy intenso, las repercusiones biológicas son menores. Pero cuando un fuego se queda en ese sitio, es un fuego con características extremas, muy fuertes, llamas muy altas que se concentran, la velocidad del aire no ayuda, ¿verdad? Hace que esa vida silvestre tenga más heridas, más complicaciones, más alteraciones. Entonces vamos a verlo así, vamos a hacer un análisis rápido sobre los grandes grupos, ¿verdad? De vida silvestre y los impactos que se generan. Como les decía ahora, pensamos siempre mucho que cuando sucede un incendio forestal o se produce un incendio, pensamos mucho en los animales, ¿verdad? En grandes animales. Ay, pobrecito el jaguar, pobrecito los monos, pobrecitos las aves. Pero existen unos organismos más pequeños que muchas veces no pensamos en ellos o no contemplamos dentro de esa afectación que se genera en los incendios forestales. Y vamos a verlo, vamos a hacer los primeros grupos que vamos a ver y son los del reino fungi, el reino de los líquenes y los hongos. Los líquenes, para dar inicio, son todas estas uniones, ¿verdad? Que son la unión de un hongo con una alga o una cianobacteria, forman un líquen. Son todas estas, a veces les decimos como manchitas o costras, ¿verdad? Que vemos de colores en los árboles, en las rocas, a veces en el suelo, esos son líquenes.
Los colores y las formas dependen mucho de la especie. Muchos los vemos, como les digo, en los tallos de los árboles. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el fuego empieza a acercarse, el alga o la cianobacteria es la primera que empieza a sentir los embates de ese fuego. ¿Por qué? Porque la radiación que le genera esa llama a ese organismo que depende muchísimo de la humedad, es el primero que muere porque empieza a desecarse. A desecarse, el aumento de la temperatura hace que pierda humedad y esta alga empieza a deshidratarse y puede llegar a morir. El hongo es un poco más resistente, pero el líquen necesita del alga y del hongo. Si el líquen muere, se muere. Perdón, si la alga muere, el líquen es muy probable que vaya a morir, ¿verdad? En general. Cuando el fuego pasa por estos organismos que son tan dependientes de ciertas condiciones de humedad, empezamos a perder diversidad de líquenes. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa un fuego, van a quedar vivas algunas especies, pero todas aquellas que no tienen la capacidad de resistencia, de sobrevivencia, van a empezar a morir. Entonces, si un fuego arrasa y el próximos meses vuelve a arrasar, el próximo año vuelve a arrasar, al final de cuentas nos va a quedar en ese bosque o en ese parche de bosque, en esa población, las especies de líquenes con mayor resistencia, pero vamos a perder muchas otras especies de líquenes que no tienen la misma capacidad de sobrevivir o de adaptarse a esos fuegos. Entonces vamos perdiendo biodiversidad y hay al final una degradación de los bosques. ¿Qué pasa también con estos líquenes? Si son atacados por el fuego, ellos no tienen la capacidad de desarrollarse, de ser líquenes grandes, hermosos, con aquellos colores tan lindos, sino que pasa el fuego, lo quema. Entonces él empieza a crecer otra vez, si logra sobrevivir, pero le vuelve a pasarle fuego. Entonces al final son parchecitos de líquenes, ¿verdad? Pequeñitos que no tienen un gran desarrollo, ¿verdad? Entonces todo el tema de la madurez, de la reproducción, ¿verdad? No es tan eficiente. Sí se da porque sí se da, pero acuérdense de estos enunciados de la biología que siempre el más grande y el más hermoso tiene mejores capacidades de reproducción, ¿verdad? Ellos se reproducen de forma sexual, ¿verdad? Pero si no tiene el desarrollo adecuado, no va a haber una muy buena reproducción. ¿Qué pasa también con los líquenes? Cuando pasa el fuego, ellos mueren y ellos son fijadores de nitrógeno. Entonces, perdemos en el bosque ese servicio ecosistémico que nos dan los líquenes. Ellos también ayudan a la formación del suelo con todo su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, perdemos también agentes que ayudan a proteger el suelo, a formar el suelo. Los líquenes son muy sensibles a los contaminantes del aire, de hecho que son bioindicadores de la calidad del aire. Ellos son estudiados para determinar qué tan limpio o qué tan puro está el aire en ese sitio. Entonces son sumamente sensibles a cambios en el aire. Como ustedes saben, en los incendios forestales, pues hay cambios humo, ¿verdad? Hay mucha liberación de carbono y ellos resienten esa contaminación en el aire. ¿Qué pasa? Cuando el incendio forestal pasa sobre ese tronco, por ejemplo, donde está ese líquen, y el fuego es súper intenso, es muy intenso, va a haber muerte el líquen, ¿verdad? Entonces al final vamos a perder ese individuo que es súper importante. Seguimos con el reino fungi y vamos con los hongos, ¿verdad? También muy subvalorados, no pensamos mucho en ellos, pero tienen una importancia ecológica importantísima dentro del bosque, no solo dentro del bosque seco, sino dentro de todos los tipos de bosque, ¿verdad? Los hongos, si pueden ver en la figurita de la presentación, ellos están constituidos por un sombrerito, que es la parte de arriba que nosotros vemos, un pie, y abajo de ellos
están los micelios, es decir, como las raíces, por decirlo de alguna manera. Se llaman micelios y están constituidos por hifas. Cuando hay un incendio forestal que viene superficial o inclusive los que son subterráneos, ahorita vamos a ver un poco de eso, los tipos de incendios, estos hongos puede ser que simplemente mueran la parte externa, lo que vemos, que es el pie y el sombrero, ¿verdad? Pero otros incendios que son de mayor intensidad, que son subterráneos, pueden llegar hasta quemar las raíces de ese hongo, los micelios de ese hongo, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, perdemos todo el hongo. Ellos necesitan de mucha humedad. Entonces, si el incendio viene muy fuerte, los vamos a perder a ellos, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo que con los líquenes. Cuando un incendio pasa y vuelve a pasar por el mismo lugar, terminan permaneciendo en ese sitio los hongos más resistentes, ¿verdad? Y perdemos muchas otras especies que no tienen la capacidad de adaptación, por ejemplo, hongos gelatinosos. No sé si ustedes han visto en el bosque, hay algunos hongos que se ven muy húmedos, que parecen masas húmedas como rojizos, son hongos gelatinosos y dependen mucho de esa humedad. Entonces, esos los perdemos, ¿verdad? Luego pueden volver a surgir por un tema de reproducción con esporas, etcétera, pero cuando pasa el fuego los vamos a perder y van a quedar solo los más fuertes. Vamos a perder el servicio de descomposición, ¿verdad? Los hongos son descomponedores, los mejores descomponedores que tenemos, de los mejores. Perdemos la descomposición, ¿verdad? La descomposición en las plantas, en los árboles, también pues invaden mamíferos y están muertos, etcétera. Vamos a tener una pérdida de fijación de carbono, de nitrógeno y de fósforo que son vitales para el funcionamiento del bosque. Vamos a perder también la pérdida de formación del suelo porque ellos ayudan, ¿verdad? La formación del suelo, de materia orgánica, etc. Y los vamos a perder. Vamos a perder las poblaciones, a los individuos, a las poblaciones y en general su aporte o su servicio ecosistémico dentro del bosque. Vamos a hablar ahora de flora silvestre. Cuando hablamos de flora, vamos a hablar desde las plantas más pequeñas hasta árboles grandes. Vamos a ver, por un tema de legislación nuestra, los árboles no están comprendidos dentro de vida silvestre. Eso lo ve la ley forestal. Pero vamos a incluirnos a ellos ahorita aquí como flora, ¿verdad? Para poder entender un poco todos los daños que se le producen al reino vegetal, ¿verdad? Desde las plantitas más pequeñas hasta las más grandes que vamos a incluir los árboles en esta charla. ¿Qué factores influyen para que se dé un daño en la flora silvestre cuando hay un incendio forestal? Tenemos la intensidad del fuego. Entre más fuerte, entre más intenso sea un incendio forestal, más daños le va a generar a la flora silvestre. La exposición, si el fuego pasa rápido, hay más capacidad de que esa flora sobreviva. Pero si hay una mayor exposición de esos elementos sobre el fuego, si constantemente están expuestos mucho tiempo, ¿verdad? Hay mayor afectación. Igual la velocidad del fuego va muy relacionada con eso. Si es un fuego que pasa rápido, la flora tiene capacidad de superar eso, pero si es un fuego que está ahí constante, que no hay manera de apagar, más influencia. La frecuencia, ¿con cuánta frecuencia esa planta, ese árbol, ese ecosistema recibe la afectación o el paso del fuego? Si es una vez al año, si son 2 veces al año, si es cada 5 años o si es un incendio de cada 30 años, ¿verdad? Depende mucho con cuánta frecuencia se ha expuesto esa flora a un incendio. El tipo de incendio forestal.
esto es muy importante. Recordemos que hay 3 tipos de incendios forestales, ¿verdad? Los incendios forestales subterráneos que se dan donde está la materia orgánica hacia abajo, hacia donde están las raíces, etc. Tenemos los incendios forestales superficiales, que son los que corren sobre la materia orgánica, que son los más comunes. Y tenemos los incendios de copa, ¿verdad? Que son los que se dan de los tallos altos de los árboles hacia arriba, ¿verdad? Cuando se prenden las copas de los árboles y todo esto. Entonces, el tipo de incendio depende mucho también sobre la afectación que se va a generar. El tipo de combustible, ¿verdad? Si son combustibles ligeros, por ejemplo, los pastos, si son combustibles medianos, por ejemplo, las ramas, las ramitas, o si son combustibles gruesos, como los troncos. ¿Por qué? Porque entre más pequeños, más se van a morir más rápido. Un tronco tiene una capacidad un poco más grande de poder sobrevivir al fuego. El tipo de bosque influye mucho también, ¿verdad? Bosques con condiciones particulares de temperatura, de humedad, de vegetación, por ejemplo, el páramo. Les voy a poner un ejemplo, los bosques del Chirripó. Cuando ellos tienen problemas de incendios forestales, la regeneración es más lenta por las condiciones que ellos necesitan para sobrevivir, ¿verdad? Su capacidad de resiliencia o de regeneración es más lenta. Los mecanismos de defensa de la planta, muy importante. Hay plantas, y lo vamos a ver un poquito más para adelante, que tienen ciertos mecanismos de defensa del fuego, que tienen la capacidad de sobrevivir o adaptarse un poco más al fuego, inclusive tienen modificaciones fisiológicas que más bien cuando les pasa el fuego es bueno para ellos, ¿verdad? Para su reproducción, para su floración, pero vamos a ver un poquito más adelante. El desarrollo de la planta influye mucho, ¿verdad? Si es una planta pequeña, si es una planta estadios medios, si ya es un individuo adulto, depende mucho también. La flamabilidad que tiene esa flora, ¿verdad? Si es una planta que tiende a alzar llamas muy fácil, ¿verdad? Eso depende también. El nivel de resistencia de esa planta, ya lo hablamos un poco, y la capacidad de regeneración. No sé si ustedes logran ver la imagen, la segunda imagen, donde está pasando el fuego por la vegetación y ustedes ven que se está quemando el pasto, ¿verdad? Cuando hay quema de pasto, el pasto se quema muy rápido, se deseca, las células vegetales se desecan mucho más rápido y entonces el fuego corre más rápido, hay una afectación rápida sobre ese pasto, pero si ustedes ven, hay una palma ahí en el medio. A mí me parece desde aquí la foto que parece una palma de coyol. El coyol tiene una capacidad de resistencia hacia el fuego, entonces si ustedes lo ven, está todo quemado abajo y el coyol está verde, ¿verdad? Igual si ustedes están ahí y ven el coyol, le gusta el fuego, él tiene una capacidad de resistencia alta por el fuego. ¿Qué pasa cuando es un incendio donde esas copas de ese coyol se prenden? Bueno, me imagino que algunos ya lo han experimentado, ¿verdad? La palma, las hojas de coyol son muy delgaditas y prenden fuertísimo, ¿verdad? Pero tiene una capacidad de regeneración rápida, a pesar de que la afectación en las hojas de la palma es bastante fuerte. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pasa sobre la flora. Hay desecación de tejidos vegetales. Cuando el fuego pasa sobre la flora, ya sea flora ligera como gramíneas, como pastos, o sobre combustibles más gruesos como árboles y ramas, hay desecación de tejidos. Desecación de tejidos por impacto directo del fuego, ¿verdad? Pues hay diferentes formas de conducción del fuego, hablemos de formas de propagación del fuego, lo correcto. La conducción, la radiación y la convección, ¿verdad? Entonces, cuando una planta está expuesta directamente al fuego, ¿verdad? La llama entra en contacto directo con el fuego,
se empiezan a desecar los tejidos. Pero también pasa cuando esa planta está expuesta a la radiación por ese fuego, como cuando nosotros estamos frente a una fogata y empezamos a sentir ese calor, ¿verdad? Y ya tenemos que hacernos para atrás, para atrás. Nosotros tenemos la capacidad de hacernos para atrás, pero una planta no. Entonces tiene que empezar a aguantar, a pesar de que no tiene el fuego directo a ella, ¿verdad? Tiene que empezar a sentir ese calor y empieza a desecarse. Lo primero que hace como mecanismo de defensa es empezar a desecarse. Y por convección, les pongo un ejemplo, cuando a veces hay gente que se pone a quemar hojas, que eso no está permitido, ¿verdad? Y lo queman hojas debajo de un árbol. Entonces las llamas están quemando las hojas, pero esa columna de humo termina quemando las ramas del árbol de mango, por ejemplo. Entonces al día siguiente está la fogata apagada y las hojas del mango chamusqueadas sin que en ningún momento haya tocado el fuego esas ramas, ¿verdad? Entonces, eso es la convección, esa onda de calor que llega hasta arriba. Entonces, las plantas se desecan, ¿verdad? Hay una mayor temperatura, ellas pierden humedad, pierden los líquidos, empiezan a apachurrarse y luego es tanto el calor que terminan muriéndose, ¿verdad? Hay afectación a sistemas radicales y eso es muy importante. Cuando los fuegos son superficiales, subterráneos, se queman las raíces. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en incendios forestales en Caño Negro, que son humedales, en Palo Verde también, en Mata Redonda, en los refugios de Mata Redonda también. Permiso. Mata Redonda también. Los fuegos pasan, el fuego subterráneo, de materia orgánica hacia abajo. Entonces lo que pasa arrasando son raíces. Sin raíces, las plantas mueren, porque es por donde obtienen los nutrientes. Cuando el fuego pasa, hace daño en el tronco del árbol y eso es de los impactos más grandes que podemos ver, ¿verdad? El fuego pasa y quema la corteza. Entonces hay desecación, quema la corteza, se desprende esa corteza. El desprendimiento de esa corteza genera proliferación de plagas. O sea, pueden darse plagas en esa madera. Plagas de que empiezan animales, animalitos más pequeños que se llaman xilófagos, que comen madera. Entonces entra un escarabajito, entra una termita y empiezan a comerse esa madera por dentro, por dentro, por dentro y al final el árbol no murió por el fuego, pero termina tal vez muriendo o un mayor impacto porque esos individuos empiezan a terminar de matarlo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Luego hay pérdida de crecimiento porque las plantas están expuestas al fuego, ¿verdad? Entonces decrece y su proceso de crecimiento se retrasa por efecto del fuego. Cuando hay pérdida de hojas en un árbol, en una planta, ustedes saben que las plantas sobreviven por la fotosíntesis, ¿verdad? Y es desde las hojas donde ellas captan la mayor energía solar para poder sobrevivir y hacer su proceso de fotosíntesis. Entonces, si ellas no tienen hojas porque se les quemaron por un incendio de copas, no tienen cómo hacer su proceso de fotosíntesis, terminan muriendo cuando esa afectación en las copas es muy fuerte. Hay quema de flores, semillas y frutos. Y esto es muy importante y lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con que somos un sistema, somos un ciclo. Está bien, podríamos pensar, sí, se quemaron las flores, las semillas y los frutos, pero hay aves, hay mamíferos, el ser humano se alimenta de esas flores, semillas y frutos. Entonces, al final, esa interrelación genera muchos daños. Aquí hay algunas fotos. Yo hablo mucho, perdón, voy a ir un poco más rápido. Aquí hay algunas fotos de quemas, por ejemplo, de raíces, quemas de frutos, quemas de semillas, muerte de árboles. Vean esta foto que es de don Julio Díaz, cómo se está quemando ese tronco de ese árbol, ¿verdad? Está prendido completamente y son algunos de los efectos. ¿Qué otros efectos tenemos? Otros impactos en la flora. Tenemos disminución de poblaciones. Al final el fuego hace que se eliminen muchos individuos y esas poblaciones de esos individuos de flora disminuyen y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de ecosistema o
la vulnerabilidad de esa planta, se generan extinciones locales, ¿verdad? Es decir, una planta que antes estaba en un lugar ya no existe ahí por efecto del fuego. Cambios en la floración y fructificación, esto tiene que ver con cambios fisiológicos que produce el fuego sobre las plantas. Entonces, los árboles dejan de florecer y dejan de producir frutos por el fuego, porque el árbol dice, no, yo tengo que recuperarme toda la energía, todo lo que me pasó, entonces este año yo no voy a reproducirme, no voy a sacar frutos, porque yo necesito reforzarme, ¿verdad? Entonces ese árbol, algunos árboles hacen eso, simplemente cuando les pasa el fuego no se reproducen y con todo lo que esto genera. Cambios en la composición de la estructura del bosque. Se nos queman estratos medios, bajos, medios, altos, entonces al final quedamos sin estratos medios, ¿verdad? Aquí hay cambios en la estructura y en composición de que se nos mueren especies y quedan solo algunas otras. Los cambios en regeneración del bosque, ¿verdad? La regeneración se hace más lenta porque el fuego pues mata a todos los individuos o afecta a la mayoría de los individuos. Hay invasión de especies exóticas. ¿Por qué? Porque cuando un bosque pasa el fuego por un bosque se abren espacios que pueden ser ubicados por especies invasoras, a veces exóticas, que ni siquiera son de este país y hacen un cambio en el ecosistema. Hay muerte de las plantas, ¿verdad? Es como el efecto directo. Estos otros son efectos indirectos, ¿verdad? La muerte de la planta es el efecto más directo. Y pérdida de la valoración de la madera, ¿verdad? No solo del bosque, también de plantaciones. Les comentaba de que hay plantas o hay flora que tienen la capacidad de adaptación a los incendios forestales, pero no son todas, son la minoría, ¿verdad? Aquí hay dos ejemplos, lo que les comentaba, esta primera foto donde se ve como unas palmas, son unas palmas de ayayay, se llama. Tiene la capacidad de resistir al fuego, ¿verdad? Una regeneración muy alta. La segunda foto que ustedes ven ahí abajo está del estudio que se tomó esta foto. Son plantas que tienen la capacidad de resistir el fuego y que más bien dependen del fuego para su floración, ¿verdad? Y estas las tenemos en el bosque seco de Guanacaste. Entonces, no las podemos encontrar en incendios forestales acá en el área de conservación Guanacaste. Y que ellas, después de que pasa el fuego, tienen la capacidad de florecer, necesitan, ¿verdad? Pero son pocas entre muchas que se ven beneficiadas por el fuego. Los voy a dejar con Jorge, ¿verdad? Para que él les explique los impactos de la fauna, sobre la fauna, ¿verdad? Entonces le doy el paso a Jorge para que les cuente. Bueno, muy buenas tardes. Seguidamente voy a comentarles o a explicarles sobre lo que pasa, ¿verdad?, con los incendios forestales en la fauna silvestre. Bueno, ya la compañera les mencionó bastantes definiciones y cosas que se tenían que saber para entender mejor el tema, ¿verdad? Entonces, yo voy a explicarles un poco de los factores que influyen, digamos, sobre la fauna silvestre, ¿verdad?, para los incendios forestales. La intensidad es un tema muy importante, ¿verdad? Porque la intensidad de los fuegos lo que nos indica es, o lo que va a provocar es dependiendo de la intensidad, entre menos intensidad va a afectar menos, ¿verdad?, el ecosistema y los hábitats, y de mayor intensidad nos va a afectar más, ¿verdad? Debido a pérdidas del ecosistema, de la biodiversidad, y en ella de frutos, alimentos, refugio y demás servicios ecosistémicos que les brindan los bosques a la fauna silvestre. La velocidad del fuego es un aspecto importante el que hay que tomar en cuenta, porque debido a la velocidad del fuego va a dejar a la fauna que huya o que no lo logre, ¿verdad? Por fuegos con velocidades, ¿verdad?, muy altas. Los animales van a tener un menor porcentaje de escapar de los fuegos, lo que va a provocar una mayor mortalidad. La velocidad del fuego también va a depender del tipo de incendio forestal que se esté dando, ¿verdad? Como ya la compañera les explicó, existen
incendios forestales superficiales, incendios forestales subterráneos e incendios forestales de dosel o de copas. Acá en el área de conservación Guanacaste, se da una particularidad, por así decirlo, porque los incendios pues, que más se dan en nuestra zona son los incendios superficiales, que son los que se queman o los que inician en zonas con zacatales, ¿verdad? Con pastizales. Y esto lo que hace es que al ser un combustible de menor densidad, se va a quemar mucho más rápido, uniéndole la velocidad de los vientos acá en esta zona, provoca, ¿verdad?, que se dé una mayor velocidad de la propagación del fuego. La frecuencia de los incendios nos va a provocar también, entre más rápido sea la frecuencia de un incendio con el otro, va a permitir o va a dar un menor tiempo de recuperación a esa zona, por lo que los animales van a verse afectados en lo que es la búsqueda de los recursos, ¿verdad? Porque no van a tener recursos de alimentación y otros, ¿verdad?, que son necesarios para la vida, el desenvolvimiento de la vida de la fauna. Como ya les mencioné, ¿verdad?, el tipo de incendio forestal, en el área de conservación de Guanacaste, por lo general se da los que son superficiales y de copos, ¿verdad? Porque al estar en el hábitat de bosque seco, no contamos con humedales acá, ¿verdad?, en la zona del área. Los mecanismos de defensa influyen mucho en lo que es la fauna, porque de ello va a depender si el animal va a poder escapar o no del siniestro, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a comentar un ejemplo de lo que son las tortugas, ¿verdad? Su mecanismo de defensa es esconderse en su caparazón, ¿verdad? Y con respecto a un incendio forestal, esto va a ser muy, muy malo, porque en vez de huir, el individuo lo que va a hacer es esconderse, pero va a quedar en el sitio. Entonces, lo que va a provocar esto es casi que seguramente la muerte del animal. En cambio, lo que son aves, ellas van a tener una mayor posibilidad de escapar, porque tienen alas, ¿verdad? Y les es más fácil escapar del siniestro, ¿verdad? El desarrollo de los incendios forestales nos influye, ¿verdad?, en que dependiendo, ¿verdad?, la velocidad, la intensidad y la frecuencia de los incendios forestales, va a permitirles a la fauna silvestre escapar, ¿verdad?, o a una mayor cantidad de individuos, va a provocarles la posibilidad de escapar o de no escapar. El nivel de resistencia nos influye, ¿verdad?, en cuanto a, como les mencioné antes, digamos, la posibilidad de escapar de los animales de un incendio. Entonces, esto nos va a subir o a descender lo que es el nivel de resistencia de la especie, ¿verdad?, ante el siniestro. Y la capacidad de movilización, que es como más o menos de lo mismo que hemos estado conversando, que hay especies, digamos, que pueden movilizarse más rápido, como los mamíferos, en este caso las aves, y otras como reptiles más que todo, que sí tienen un mecanismo de movilización más lento. Entonces, con esto ya podemos ver, digamos, cuáles grupos de animales van a ser más propensos o no a los incendios forestales. Siguiente. Un poco sobre los impactos que generan los incendios forestales en la fauna silvestre. Como pueden ver, de primero está la desorientación. Los animales al estar viendo o al estar presenciando estos incidentes, un incendio forestal, van a asustarse, ¿verdad? Entonces van a intentar escapar. Eso va a ser como la actividad o el mecanismo más rápido, más pronto que van a hacer ellos. Entonces, al escapar rápidamente del siniestro, van a quedar desorientados. Entonces, por ejemplo, no van a saber o les va a ser muy difícil identificar el entorno en donde están y reconocer, digamos, el hábitat de donde están ellos, porque recordemos que la fauna silvestre, ella tiene ya súper estudiado, ¿verdad?, su hábitat, su ecosistema, sabe dónde están las fuentes de agua,
saben dónde están las fuentes de alimentación, sus refugios, y esto lo que va a ocasionar es que el animal pierda esa capacidad o no tenga ese chance de poder ir a buscar sus alimentos o a desenvolverse, ¿verdad?, correctamente en el ambiente. La ansiedad o el estrés, hay bueno, hay individuos y especies de fauna que son más propensos o les afecta más la ansiedad y el estrés. Y en este caso, lo que podemos deducir de esto es que hay especies o individuos que no mueren a causa del incendio, pero sí se da una muerte por lo que es estrés, que eso les puede provocar paros cardiorrespiratorios y provocar la muerte en los animales. La afectación por el humo, más que todo a la fauna es la que más afecta este aspecto debido a la contaminación, ¿verdad?, de los pulmones de las especies o de los individuos, y muchas veces esto va a provocarles o a hacer que ellos no puedan escapar del incendio debido a la inexistencia de oxígeno y de ahí no van a poder respirar, ¿verdad? La deshidratación, al subir las temperaturas en la fauna silvestre o en los animales, se va a generar una deshidratación más rápida y con más frecuencia. Y al estar ellos desorientados, como les mencioné antes, les va a ser muy difícil buscar las fuentes de agua e hidratarse nuevamente. Entonces va a provocarle la muerte de los animales. Destrucción de nidos y los refugios. En aves es súper importante que conozcamos que cuando se dan los incendios forestales, nosotros podemos ver muchas veces los cuerpos o los cadáveres de los animales que quedan después del incendio. Y eso es como lo que nos damos cuenta que se muere o que es afectado por los incendios. Sin embargo, se da la destrucción de lo que son nidos, en este caso, bueno, de las aves y algunos reptiles que hacen puestas de huevos, y eso no lo contabilizamos, ¿verdad? Eso no se puede contabilizar porque el fuego destruye todo, al igual que los refugios de los animales. Entonces, la fauna silvestre va a tener que utilizar sus energías en esta búsqueda o esta creación de nuevos nidos y nuevos refugios. La pérdida de los territorios, al darse, ¿verdad?, un incendio forestal, se va a afectar, digamos, la estructura, pues, o el paisaje del ecosistema. Entonces, al darse esta pérdida de los territorios, los animales silvestres van a tener una mayor dificultad, ¿verdad?, para trasladarse de un área boscosa a otra. Van a estar con más dificultad de ir a abastecerse de los requerimientos nutricionales de cada día, porque se va a dar una pérdida de esas fuentes, ¿verdad? Entonces, la pérdida de los territorios es un impacto muy, muy, muy grande sobre la fauna silvestre. Y por último, crías huérfanas. Esto es algo súper impactante con nosotros debido a que, bueno, como nosotros nos encargamos de vida silvestre acá en el área de conservación Guanacaste, nos llegan muchas crías huérfanas que quedan huérfanas debido a la muerte de sus padres por incendios forestales o al que los padres huyen, ¿verdad? Entonces, crías o esos padres no pueden encontrar a sus crías y van a quedar ahí en la soledad. Es por eso que muchas personas muchas veces encuentran estas crías y las recogen, ¿verdad? Pensando que están solas, y muy posiblemente es porque su madre o sus padres se escaparon de los incendios. Como pueden ver en las imágenes, ahí podemos ver a los alcaravanes, que ellos es una especie que recibe mucha afectación con respecto a los incendios forestales debido a que el hábitat, pues, o el ecosistema que usa el alcaraván, que es el que está en la esquina superior izquierda, usan mucho los pastizales o zonas sin árboles, ¿verdad?, para desenvolverse, para comer, y ahí es donde ellos hacen o crean sus nidos y ponen sus huevos y sacan a sus pichones. Entonces, al darse un incendio forestal, esto lo que va a provocar es la destrucción del hábitat del alcaraván, destrucción de sus nidos y destrucción de las crías. Como pueden ver en la parte inferior izquierda, es una cría de un puma que llegó al área de conservación Guanacaste
hace aproximadamente unos 15, 22 días, debido a que quedó huérfana, ¿verdad? Por una quema de un cañal acá en el área de conservación, y seguramente los trabajadores se la encontraron después, ¿verdad? Que se dio el aprovechamiento de este producto, lo cual, ¿verdad? Ya genera un individuo menos de este puma en el ecosistema, ¿verdad? Este, Otro de los impactos, ¿verdad? Sobre la fauna es que al darse los siniestros, muchas especies quedan vulnerables ante especies depredadoras porque se quema, ¿verdad? Lo que son los refugios. Entonces a las especies y a los individuos se les dificulta el esconderse de otras especies, por lo que ese porcentaje de... Jorge, el micrófono. Ok, ¿por dónde quedé? En la depredación. Ok, la depredación, lo que nos indica, o sea, o el impacto que se da sobre la fauna silvestre es que al incendio forestal es quemar o quitar pues el ecosistema o el hábitat en donde están las especies, se da la pérdida de los refugios de los cuales de los animales que son presas, ¿verdad? No pueden esconderse ni pueden resguardarse, entonces su índice o su porcentaje o posibilidad de depredación sube. Después se da lo de la pérdida de la descendencia, en este caso, ¿verdad? Como les comenté antes, debido a la muerte de individuos que ya se reproducen, lo que nos va a provocar es que esos animales que se mueren no se reproduzcan en el futuro, lo que causa un declive, ¿verdad? En las poblaciones de las especies. Desequilibrio en las cadenas tróficas, al darse la muerte, ¿verdad? De ciertas especies, lo que va a provocarnos es o que especies que son presas se bajen, ¿verdad? Y los depredadores van a disminuir su posibilidad de cazar en este caso, lo que va a provocar hambre en la población, en esas especies, y les va a perjudicar a futuro para lo que es su reproducción. O cuando se da una pérdida de los animales que son depredadores, se da una proliferación de los animales que son presa por una ausencia de los depredadores que hacen un control de todas estas especies. Entonces, debido a este motivo es que se da un desequilibrio en las cadenas tróficas. También se dan los cambios en las estructuras poblacionales, que ya como les mencioné, al sacar de un hábitat individuos que forman parte de una población, lo que nos provoca es que, por ejemplo, suba la cantidad o incremente la cantidad de machos en la población de cierta especie, lo que va a indicarnos o a provocar que ciertos machos no se van a reproducir y a largo plazo va a producir un descenso en la cantidad de individuos de estas poblaciones. También el hambre, ¿verdad? De los animales, al darse los siniestros o los incendios forestales, lo que provoca es de la muerte, ¿verdad? De todas las plantas y de muchos animales que son necesarios para la subsistencia de otros. Entonces, al quedar estos hábitats y ecosistemas desolados, lo que va a provocar es que muchas especies e individuos pasen hambre hasta que este ecosistema o este bosque se recupere. Quemaduras corporales se pueden dar de forma parcial o total en los cuerpos de los animales. Las quemaduras parciales son muy difíciles para los animales, ¿verdad? Puesto que ellos quedan vivos y están sintiendo al igual que nosotros. Las heridas por quemadura tardan mucho en que se curen, ¿verdad? En que sanen. Este, las cremas o los medicamentos que se utilizan para tratar a estos animales son muy caras. Entonces, en dado caso que se haga un rescate de los animales, a los centros de rescate se les eleva mucho los costos, ¿verdad? De atención de estos animales, y para el animal es muy estresante, ¿verdad? Y a final de cuentas muchos de ellos no pueden regresar a su hábitat debido a que han quedado con alguna dificultad de una de sus extremidades y no pueden
desenvolverse de la mejor manera si son liberados. Y por último, ¿verdad? La muerte de los animales, que es ya como el último caso. Como pueden ver en las imágenes, son algunos de los ejemplos que hemos tenido nosotros acá en el área de conservación Guanacaste. Podemos ver a los rapaces, los que son diurnos y nocturnos también, en donde se les provocan lesiones, ¿verdad?, en sus patas, lo que les dificulta la cacería a la hora de atrapar sus presas. En la parte baja, ahí tenemos una lechuza de campanario, una Tito Alba, la cual se le ha quemado la punta, ¿verdad?, de las alas, lo que va a provocar una imposibilidad de su vuelo y por ende que el animal no pueda cazar y muera de una forma lenta por el hambre, ¿verdad?, que esto le provoca. En la esquina superior derecha, ahí tenemos lo que son las patitas de los yaguarundis, unas crías que nos llegaron el año pasado, las cuales traían todas las almohadillas o la parte baja de sus patas con quemaduras. Y los armadillos, ¿verdad? Que a pesar de que ellos tengan su cuerpo súper fuerte y todo, siempre les va a provocar las lesiones. Estas imágenes son de Sudamérica, allá en el Pantanal, si no me equivoco, en donde se puede ver, ¿verdad? De varios grupos o varias especies que han sido afectadas, ¿verdad?, por el incendio, como lo son las pitones, los conejos, osos hormigueros y una imagen súper impactante de jaguares, de una hembra con su cría que ha quedado sin hábitat, ¿verdad? Porque el siniestro o el incendio forestal les ha quitado el hábitat y les ha quitado la posibilidad de que se puedan esconder, de que puedan ir a buscar sus alimentos, sus refugios. Aquí también se pueden ver otras imágenes de Sudamérica y estas fotografías fueron las otras, por favor. Ajá, no, las del ACG. Bueno, ahí estas son, también son de Sudamérica, en la cual se pueden ver desde cocodrilos, mapaches y las tortugas, hasta osos hormigueros, ¿verdad?, que han sido afectados por el incendio forestal. Y a continuación podemos ver imágenes de el compañero Juan de Dios que nos compartió de animales en Costa Rica, ¿verdad?, que se han visto afectados por los incendios forestales, como los armadillos, las guatuzas. En el centro podemos ver un anfibio que es una salamandra, serpientes y un saíno, para que ustedes vean el impacto que tienen los incendios forestales en nuestra fauna silvestre. También se da el oportunismo. Muchas aves, como pueden ver en este caso, aprovechan que se están dando o se han dado los incendios forestales para capturar a los insectos, ¿verdad?, que huyen, o especies pequeñas que huyen de los incendios. Entonces, los incendios forestales nos afectan mucho, pero sin embargo, la fauna es tan carga, ¿verdad?, que pueden aprovechar estos incidentes para que vayan, ¿verdad?, por una comida fácil, como se puede ver en este caso. Y es importante que entendamos y que sepamos que estamos en un sistema o que todos somos parte de un sistema, por lo cual cada una de las especies o de los seres vivos que viven en nuestra vida, pues, y también los factores, como lo son el aire, suelo y agua, son importantes para que se mantenga el equilibrio, ¿verdad?, en los ecosistemas. Entonces, es súper importante que seamos más conscientes a la hora, pues, de quemar algo, o a la hora así de usar los incendios forestales para el control de las malezas, ¿verdad? Que eso es como una de las causas que nos incrementan los incendios forestales en el país. Es muy importante que sepamos o que sepan sobre este caso. Esto fue en Australia. Perdón, esto se dio
septiembre del 2019 y culminó el incendio forestal, ¿verdad? En Australia comenzó en septiembre y culminó en febrero, si no me equivoco. O sea, fue un incendio de 5 meses en los cuales se quemaron muchas hectáreas de tierra, ¿verdad? Y por estudios, ¿verdad?, de científicos se estimó que la afectación para la fauna silvestre se dio en más de 3.000 millones de individuos en ese país, ¿verdad? Es muy importante que se valore esto porque en los bosques, ¿verdad?, hay especies que son endémicas de cada sitio, como es el caso de los koalas, que son endémicos en Australia, lo cual es como súper importante que nos cuidemos de los incendios forestales, porque al darse estas afectaciones se pueden ya perder o se nos pueden ir especies que únicamente están en ciertos sitios, como es el caso en Australia con los koalas. Nosotros en Costa Rica contamos con un montón de especies endémicas que solo están en nuestro país. Entonces, la incidencia de estos incendios forestales pueden provocar la extinción de especies tan importantes como lo son las endémicas. Ok, muchas gracias a Jorge por la presentación de la afectación a la fauna. Íbamos a tener la participación de la doctora Marta Cordero del Centro de Rescate de las Pumas, pero bueno, ella se excusó por un tema que tenía que atender a una cría y estaba con ella que no nos va a poder atender. Sin embargo, ella me pidió que les enviara la siguiente información, el siguiente mensaje, ¿verdad? Muchas de las personas que están ahorita en esta presentación son bomberos forestales o les gusta el tema de incendios o bomberos estructurales, ¿verdad? O simplemente amantes de la naturaleza. Y es, ¿qué podemos hacer si nosotros estamos en un incendio forestal, si nosotros vemos una quema de charral? Si hay una quema, no sé, en algún lote, alguna finca o algo, y vemos que hay algún animal que está siendo afectado, ¿verdad? La primera recomendación de la doctora es alejarlos de la zona de peligro, ¿verdad? Tratar de tomar ese animal con todos los medios de seguridad, ¿verdad? De alejarlo de la zona, ¿verdad? Si nos topamos con tortugas, sumergirlas en agua, echarles agua fresca encima, ¿verdad? Para que ellas empiecen nuevamente a termorregular y tal vez sobrevivir, ¿verdad? Entonces sumergir las tortugas en agua, humedecer las heridas de los animales y a las tortugas también, en general, ¿verdad? Todos los animales, humedecer esas heridas con agua fresca, envolver a los animales, ¿verdad? Ya sé que nos encontramos un jaguarundi, nos encontramos un conejo, una cría de venado, envolver a esos individuos en trapos húmedos para que su temperatura corporal baje, para que ellos se sientan un poco más cómodos. También por si tienen heridas, ¿verdad? En algunas partes de su cuerpo, poder con trapos húmedos, ¿verdad? Hacer que pues ese calor baje, ¿verdad? Que ellos no sientan tanto dolor. Ella nos recomendaba que como bomberos forestales anduviéramos siempre toallitas húmedas para, para poder atender a fauna silvestre, trapos húmedos, una chamarra húmeda, pañuelos, ¿verdad? Humedecerlos y así poder ayudarle a esos animales, ¿verdad? Nos da también la recomendación de que no metamos los animales en jaulas a veces les metemos pacas de heno trasbalas, ¿verdad? Sino que lo envolvamos, ¿verdad? En estos trapos húmedos y lo metamos en la jaula. ¿Por qué? Porque el pasto es abrasivo, digamos, se le empiezan a meter las puntitas del pasto entre las heridas y es más doloroso para ellos. Entonces, que mejor no les pongamos dentro de la jaula pasto, sino solo envuelto en trapos húmedos, ¿verdad? Y trasladarlo lo más pronto posible al centro de rescate para que les den pues las atenciones para las heridas
ya sea por quemaduras en extremidades, en colas, por el tema de asfixia, ¿verdad? De falta de oxígeno, ¿verdad? Y también por el tema de desorientación, ¿verdad? Entonces, para que ellos los puedan atender de una mejor manera. Son los primeros auxilios súper básicos y que al fin de cuentas pueden salvarle la vida a un animal.